Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy vamos a hablar acerca de un protocolo sencillo para calentar antes de entrenar. Sé que muchas de las personas que escucháis este podcast, por no decir la gran mayoría, entrenáis, tenéis vuestra rutina de fuerza, de cardio, complementáis algunos de vosotros varios deportes, pero el calentamiento es verdad que aunque se suele hablar poco de él, es una parte preparatoria, ¿no? Es también importante. Evidentemente, una persona que no caliente va a tener siempre mucho mayor riesgo de lesión, va a tener menos rendimiento y en definitiva es una parte que considero que hay que darle importancia y que por supuesto hay que adecuarla al tipo de deporte que vayamos a hacer. Pero hoy vamos a enfocarnos sobre todo en personas que por ejemplo practiquen entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas, ejercicios con su peso corporal o algo similar. Y lo quiero enfocar en esto porque, como sabéis, es mi actividad principal, es de lo que normalmente hablo aquí y en mis otros podcasts, y sé que muchos, por no decir la gran mayoría, también entrenáis fuerza y tenéis vuestra rutina de ciertos días a la semana en los cuales entrenáis o bien en casa o bien en un gimnasio, en un box o donde sea. Así que vamos a hablar acerca de este protocolo sencillo para calentar antes de entrenar, hoy aquí en Café y Hierros. Como siempre, antes de comenzar os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com y que si queréis recibir más contenido cada 15 días, sabéis que tenéis la newsletter en lifters.es en la cual voy escribiendo mails y los envío con ideas y herramientas que aplico a mi entrenamiento, a mi alimentación y en definitiva cosas que también vosotros vais a poder aplicar. Así que lo dicho, vamos sin más con el tema y lo primero, antes de nada, un tema que también suele salir con esto del calentamiento son los estiramientos. Si hay que estirar antes de entrenar, si es bueno, por ejemplo, dedicar ciertos días a la semana a los estiramientos. A ver, si hablamos de estiramientos estáticos como tal, yo no recomiendo hacerlos antes de entrenar fuerza. Y principalmente no lo recomiendo porque normalmente repercuten de forma negativa con el rendimiento. Es verdad que, por ejemplo, podemos tener ciertos días a la semana en los cuales hagamos nuestra sesión de estiramientos y nos puede venir bien porque igual estamos muy rígidos, tenemos, por ejemplo, trabajos en los cuales somos un poco más sedentarios, estamos mucho tiempo sentados, entonces, bueno, yo también trabajo la movilidad en sesiones aparte. Os lo he comentado varias veces que es un trabajo que considero fundamental porque además nos ayuda a aliviar tensiones del día a día, en definitiva es algo muy beneficioso, pero si hablamos específicamente de calentamiento, no recomiendo estirar de forma estática antes. De forma dinámica sí, haciendo movimientos balísticos, haciendo movimientos pendulares, pero de forma estática no. Como digo, calentar tiene muchos beneficios, vamos a verlos de forma rápida. Lo primero de todo es que vamos a tener menos riesgo de lesión. Esto es evidente, siempre que elevemos la temperatura corporal y preparemos las articulaciones y los músculos para ese trabajo que vamos a hacer, pues vamos a estar menos expuestos a molestias o lesiones. También, por supuesto, esto supone un mayor rendimiento. No es lo mismo que, por ejemplo, yo empiece a hacer la primera serie totalmente frío, que ya que haya calentado, que por ejemplo haya hecho una serie de aproximación. En definitiva, esto me va a preparar no solamente a hacer el ejercicio con una intensidad buena, sino que además voy a mejorar y voy a progresar con el paso del tiempo, más que si por ejemplo no calentara. Y también otro beneficio del que no se suele hablar es una mayor recuperación. Yo, por ejemplo, si voy a entrenar y nunca caliento, no solamente por ejemplo el tema de prepararse antes de entrenar, sino también de salir de la sesión de entrenamiento, que también es importante. Esto podemos hablarlo si queréis en otro episodio. Yo después de entrenar también convendría que hiciera algo de actividad de una intensidad más baja, más moderada, simplemente para salir del entrenamiento de una forma suave y que también esto nos beneficie a nivel de recuperación. De esta manera vamos a estar preparados antes de cara a una siguiente sesión y no lo típico de que llegamos y todavía tenemos molestias o tenemos la zona cargada con mucho dolor muscular y esto hace que tengamos que alargar el tiempo de descanso entre sesiones. Entonces, esos serían los principales beneficios. ¿Cuál es el protocolo que yo recomiendo para hacerlo de forma simple, rápida, sin complicarnos mucho la vida? Bueno, pues el protocolo se llama RAMP, con las siglas RAMP, que vienen a decirnos lo siguiente. La R vendría de rise, de elevar la temperatura, y es lo que os acabo de comentar. Es importante elevar la temperatura con una actividad cardiovascular de una intensidad moderada. Yo, por ejemplo, normalmente lo suelo hacer o bien en la bicicleta de spinning, calentando un poco, unos minutos, no hace falta que tampoco estemos media hora, pero sí unos minutos simplemente para movilizar un poco el flujo sanguíneo y entrar en calor. Como digo, lo podemos hacer así, lo podemos hacer trotando un poco, lo podemos hacer con una comba, lo podemos hacer de muchas maneras diferentes. O sea, no hace falta que sea específicamente en la bicicleta de spinning o que sea de otra manera.
sé que a veces se comenta esto de decir, bueno, pues la forma de calentar, ¿no? He visto muchas veces lo de, bueno, pues te subes encima de la cinta de correr y te pones a trotar durante 10-15 minutos. Bueno, pues esto si te va bien puede que sea una buena opción para ti, pero como digo, hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es eso, tener en cuenta que hay que elevar la temperatura. El punto número 2, la A, sería activar los músculos y para eso podemos hacer multitud de ejercicios con nuestro peso corporal, como vienen siendo las sentadillas, como vienen siendo unas flexiones, como por ejemplo también podemos activar la zona del core, la zona del abdomen, haciendo unas planchas, haciendo una rueda abdominal. También podemos incluso hacer estiramientos dinámicos, como pueden ser patadas al aire, como pueden ser burpees. En definitiva, lo que se trata es de hacer algunos ejercicios que activen las zonas musculares que vamos a trabajar. Y el siguiente punto, el 3, sería la M y sería movilizar las articulaciones. Esto tampoco le tenemos que dedicar tampoco demasiado tiempo, pero sí que, por ejemplo, si vamos a trabajar el tren inferior, yo normalmente lo que hago es algo de movilidad, colocándome en la posición de sentadilla profunda, colgándome de la barra, haciendo algo de movilidad también en la parte de los hombros, que normalmente suele ser una zona que, aunque no lo parece, es problemática, no solamente para trabajar el tren superior, sino también para el tren inferior. Entonces, simplemente añado este trabajo de movilidad, también añado el foam roller, la pelota de goma dura, y esto me prepara para el cuarto y último punto, que sería la P de potenciar, las series de activación. Aquí lo que vamos a hacer es ir al primer ejercicio de todos, al que vamos a realizar, y empezamos a coger muy poquito peso. ¿Cuánto peso? Bueno, pues por ejemplo, imaginémonos que vamos a hacer una sesión de piernas y voy a empezar con la sentadilla. Bueno, pues si mi primera serie en la sentadilla va a ser con 100 kilos, voy a empezar con la barra, calentando, voy a empezar luego, por ejemplo, añadiendo pequeños discos de 10 kilos, de 20 kilos, y así hago 2 o 3 series de aproximación de unas 3-6 repeticiones y por último pasaría a esa primera serie en la cual ya sería una serie efectiva. También podríamos incluir aquí diferentes técnicas como la potenciación posactivación, que se trataría simplemente de coger un peso más elevado del que vamos a utilizar en esa primera serie y con eso lo que vamos a hacer es que cuando hagamos la primera serie con un peso algo más bajo, pues nos va a resultar un poco más sencillo. Lo digo porque seguramente os haya pasado lo típico de ir a empezar a hacer la primera serie, aunque hayáis calentado, aunque hayáis movilizado y tengáis los músculos activos, bueno, pues os habrá pasado que esa primera serie cuesta mucho más que, por ejemplo, las siguientes, aunque sea con un mismo peso. Y eso pasa precisamente porque es la primera, porque aunque hayamos calentado, todavía no estamos al 100%, por así decirlo, para exprimir esa serie. Entonces, si hacemos una serie de potenciación posactivación, cogemos un poco más de peso del que utilizaríamos en esa primera serie, por ejemplo, imaginémonos 110 kilos y haríamos unas 3 repeticiones. Luego cogeríamos ya los 100 kilos y nos va a resultar mucho más sencillo empezar con esa serie. Entonces, estos son simplemente los 4 pasos que yo haría para calentar antes de entrenar. Lo primero, elevar la temperatura. Lo segundo, activar la musculatura en general y más específicamente la que vamos a trabajar. Lo tercero, movilizar articulaciones. Y lo cuarto, potenciar las series de activación que son previas al trabajo efectivo. Como digo, un buen calentamiento al final va a mejorar las sesiones de entrenamiento. Esto creo que es algo evidente, todos lo sabemos. Y por lo tanto, si podemos dedicar 15-20 minutos, mejor que dedicar solamente 5. Se puede calentar en 5 minutos y en 10 minutos, lo que pasa es que no es tan efectivo. Yo, por ejemplo, he tenido días en los cuales tengo que calentar mucho más rápido y lo que hago es mezclar un poco los puntos 1 y 2, el tema de elevar la temperatura y activar los músculos, haciendo ejercicios explosivos, por ejemplo, ejercicios que eleven rápido la temperatura como son las sentadillas con salto o los burpees. Luego movilizo rápidamente las articulaciones, sobre todo de los grupos musculares que voy a trabajar, y a partir de ahí directamente con la serie de activación y con el trabajo efectivo. Se puede hacer mucho más rápido, evidentemente es más complicado calentar en 10 minutos que no en 20, pero lo dicho, lo importante es que hay que hacerlo y si necesitamos adaptarlo por las circunstancias del día a día, bueno, pues se adapta y tampoco pasa nada. Así que hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que este episodio así un poco más práctico hablando del calentamiento también te resulte de ayuda y puedas aplicarlo a tu día a día, a tus entrenamientos, sobre todo para hacerlo un poco mejor, para progresar más rápido. Como siempre, sabéis que estoy abierto a tratar nuevos temas aquí en el podcast, así que si tenéis alguna cosa, alguna duda, algo de lo que queréis que hable, bueno, pues me lo podéis comentar en ivyamazares.com, en el área que pone escríbeme. Y nada más, lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.